Título de la lección: Vencer con el bien el mal. Nuestro texto inicial se encuentra en Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aunque Pablo intenta corregir a los cristianos romanos de sus falsas nociones de la ley, también los llama a un elevado nivel de obediencia al plan de salvación. Esta obediencia surge de un cambio que viene solamente mediante el poder de Dios. Carta a los romanos no da ningún indicio de que esta obediencia se produzca en forma automática. El cristiano necesita instruirse en cuanto a cuáles son los requisitos y debe buscar el poder, sin el cual esa obediencia es imposible. Pablo nunca tuvo intenciones de despreciar las obras. En los capítulos 13 al 15 hace gran hincapié en ellas. Con esto no niega lo que dijo antes sobre la justificación por la fe. Al contrario, las obras son los frutos, son la verdadera expresión de lo que quiere decir vivir por fe. A los creyentes del Nuevo Testamento se les ha dado un ejemplo de comportamiento moral apropiado en Jesucristo. Nadie más que Él muestra el modelo para seguir. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, no en Moisés, ni Daniel, ni David, ni Salomón, ni Enoc, ni Débora, ni Elías, ni el pastor de tu iglesia, solamente en Jesús. La norma no puede ser más elevada que esta. Con el capítulo 11 termina la parte doctrinal del libro de Romanos. Los capítulos 12 al 16 presentan instrucciones prácticas y notas personales. No obstante, estos capítulos finales son extremadamente importantes porque muestran cómo debe ser la vida de fe. En primer lugar, la fe no es un sustituto de la obediencia, como si la fe de alguna manera anulara nuestra obligación de obedecer al Señor. Los preceptos morales siguen vigentes, se explican y hasta se amplifican en el Nuevo Testamento, y tampoco se da ninguna indicación de que sea fácil para el cristiano regir su vida mediante estos preceptos morales. Al contrario, se nos dice que a veces podría ser muy difícil, porque la batalla contra nuestro egoísmo, contra nuestro yo y el pecado siempre será difícil. Pero lo mejor es que al cristiano se le promete el poder divino y se le da la seguridad de que la victoria es posible. Pero recordemos que todavía estamos en este mundo caído, donde el enemigo todavía lucha por ganar las almas de cada uno de los habitantes de esta tierra, y tendremos que librar muchas batallas contra la tentación. Lo bueno es que si caemos, no por buscarlo, sino porque tropezamos, no seremos rechazados, sino que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros allá en el cielo. En Romanos 12:1, Pablo alude a los sacrificios del Antiguo Testamento. Así como en la antigüedad se sacrificaban animales a Dios, ahora los cristianos deben entregar su cuerpo a Dios, no para morir, sino como sacrificio vivo dedicado a su servicio. En tiempos del antiguo Israel se examinaban con mucho cuidado todas las ofrendas presentadas como sacrificio. Si se descubría algún defecto en el animal, era rechazado, porque Dios había ordenado que la ofrenda fuera sin mancha. Por lo tanto, se insta a los cristianos a presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para lograr esto, todas nuestras facultades deben conservarse y evitar todo lo que pueda degradar nuestra mente y nuestro cuerpo.
Aun cuando ninguno de nosotros esté sin mancha, lo importante es que debemos tratar de vivir de un modo tan intachable y fiel como podamos. Por eso se evitan los vicios y acciones desordenadas que envilecen al cristiano. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice Romanos 12, versículo 2. El apóstol describe el progreso del cristiano. La vida cristiana no significa quedarse quieto, sino pasar de lo que es bueno a lo que es lo mejor. Esto se llama superación en todas las áreas de nuestra vida, de tu vida. Tú o yo ponemos los límites hasta donde queremos llegar con Dios en nuestro avance y progreso. Hemos hablado mucho este trimestre sobre la perpetuidad de la ley moral de Dios y hemos subrayado vez tras vez que el mensaje de Pablo en el libro de Romanos no enseña que la fe de alguna manera suprime los 10 mandamientos, seguirán vigentes por toda la eternidad. Sin embargo, es fácil quedar tan atrapados en la letra de la ley que olvidamos el espíritu que hay detrás de ella, y ese espíritu es el amor a Dios y amor hacia los demás. Si bien cualquiera puede profesar amor en un momento de arranque, de emoción, evidenciar ese amor durante cada día de nuestra vida cotidiana puede ser un asunto completamente diferente. En Romanos capítulo 12 versos 3 al 21, y al igual que en Primera de Corintios 12 y 13, Pablo exalta el amor después de dedicarse a los dones del Espíritu. El amor, en griego, del tipo ágape, es el camino más excelente. Dios es amor, por lo tanto, el amor describe el carácter de Dios. Amar es actuar con los demás como Dios actúa, y tratarlos como Dios los trata. Pablo aquí señala que ese amor debe expresarse de una manera práctica, debe motivar a la acción. Surge un principio importante y es la humildad personal, la disposición a no tener más alto concepto de sí mismo que el que se debe tener. Una disposición a dar preferencia y a respetarse mutuamente, y la voluntad de no creerse como aquellos que piensan que saben más que los demás. Las palabras de Cristo acerca de sí mismo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, captan la esencia de esto en San Mateo capítulo 11 verso 29. De todas las personas, los cristianos deberían ser los más humildes. A fin de cuentas, fíjate cuán impotentes somos, fíjate en cómo hemos caído, mira cuánto dependemos no sólo de una justicia externa a nosotros para la salvación, sino también de un poder que obre internamente en nosotros para cambiarnos de una manera que nunca podríamos lograr por nuestra cuenta. ¿De qué podemos presumir? ¿De qué podemos jactarnos? ¿De qué podemos sentirnos orgullosos? Absolutamente de nada. Si partimos de esta humildad personal, no solo delante de Dios, sino también ante los demás, debemos vivir como Pablo nos amonesta a hacerlo en sus escritos. Si es posible, y en cuanto dependa de ti, debes estar en paz con todas las personas. Debemos aplicar esta advertencia de Romanos capítulo 12 verso 18 a nuestra propia vida ahora mismo. Lo que vuelve tan interesante las palabras de Pablo en Romanos capítulo 13 versos 1 al 7 es que escribió durante una época en la que un imperio pagano gobernaba el mundo, que podía ser increíblemente brutal, que era corrupto desde la base, que no sabía nada sobre el verdadero Dios y que en pocos años iniciaría una persecución masiva contra quienes querían adorar a ese verdadero Dios. De hecho, Pablo fue asesinado por ese gobierno. Sin embargo, a pesar de todo esto, Pablo promovía que los cristianos fueran buenos ciudadanos, incluso bajo un gobierno como ese. Y eso porque la idea misma de gobierno se encuentra en toda la Biblia.
El principio de gobierno fue ordenado por Dios. Los seres humanos necesitan vivir en una comunidad con reglamentos, estatutos y normas. La anarquía, que cada quien haga lo que se le pegue en gana, no es un concepto bíblico, ni en el mundo secular, ni dentro de la Iglesia. Con todo, no significa que Dios apruebe todas las actitudes y formas de gobierno o en la manera en que se administran todos los gobiernos. Al contrario, no tenemos que ir demasiado lejos, ya sea en la historia o en el mundo actual. Si es que has visto las noticias y estás actualizado en el mundo en el que vives, podrás ver que algunos regímenes todavía son muy brutales. Sin embargo, incluso en situaciones como estas, en la medida de lo posible, los cristianos deberían obedecer las leyes del país. Los cristianos deben prestar leal apoyo al gobierno mientras que sus demandas no entren en conflicto con las demandas de Dios. Deberíamos considerar con mucho cuidado y oración, y además en consulta con otros, antes de emprender un rumbo que no se enfrente con las autoridades existentes. Sabemos por las profecías que un día los seguidores fieles de Dios se enfrentarán con los poderes políticos que controlan al mundo. Hasta entonces debemos hacer todo lo posible ante Dios para ser buenos ciudadanos en cualquier país en el que nos toque vivir ahora. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera, dentro de su nivel humano. Pero cuando sus demandas estén en pugna, estén en lucha o vayan en contra de la voluntad de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. No se nos pide que desafiemos a las autoridades. Nuestras palabras, sean habladas o escritas, deben ser consideradas cuidadosamente, no sea que por nuestras declaraciones parezcamos estar en contra de la ley y del orden, y dejemos constancia de ello. No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pudiera cerrarnos innecesariamente el camino. No deban a nadie nada, sino ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos capítulo 13, verso 8. ¿Cómo debemos entender este versículo? Quiere decir que si amamos, entonces no tenemos ninguna obligación de obedecer la ley de Dios. Al igual que Jesús en el Sermón del Monte, Pablo aquí amplía los preceptos de la ley, mostrando que el amor debe ser el poder motivador detrás de todo lo que hacemos. Como la ley es una transcripción del carácter de Dios y Dios es amor, por lo tanto, amar es cumplir la ley. Pero Pablo no está sustituyendo una vaga norma de amor por los preceptos claramente detallados de la ley, como afirman algunos cristianos equivocadamente. La ley moral, los 10 mandamientos siguen vigentes porque es lo que señala nuestro pecado. ¿Y quién va a negar la realidad del pecado? Sin embargo, la ley en realidad solo se puede guardar en el contexto del amor. Recuerda, algunos de los que llevaron a Cristo a la cruz luego corrieron a su hogar para guardar la ley el día sábado. Qué tremendo que habían crucificado a Jesús, pero querían guardar el sábado, cuando Jesús es el Señor del sábado. ¿Qué mandamientos citó Pablo como ejemplos que ilustran el principio del amor en la observancia de la ley? Curiosamente, el factor del amor no era un principio recientemente instaurado. Pablo cita Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, para mostrar que el principio, el amor, era parte integral del sistema del Antiguo Testamento. Una vez más, Pablo hace una apelación al Antiguo Testamento para respaldar su predicación evangélica. Algunos argumentan a partir de estos versículos que Pablo enseña que sólo están vigentes los pocos mandamientos mencionados aquí.
Si así fuese, entonces, ¿significa que los cristianos pueden deshonrar a sus padres, adorar ídolos y tener otros dioses delante del Señor? Por supuesto que no. Presta atención al contexto. Pablo está hablando de cómo nos relacionamos con los demás, aborda las relaciones personales, razón por las que especifica los mandamientos que se centran en estas relaciones. Su argumento, desde luego, no debería interpretarse como la anulación del resto de la ley. Además, como lo señalan los escritores del Nuevo Testamento, al mostrar amor a los demás, mostramos asimismo nuestro amor por Dios. Quizá todavía necesitamos aprender a amar a los demás como Dios nos ama a nosotros, y eso solamente Dios nos lo puede mostrar al ir hacia Él y su santa palabra de todo corazón y dispuestos a obedecer sus indicaciones. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11. Como hemos dicho durante todo el trimestre, Pablo tenía una prioridad muy específica en esta carta a los romanos, y era aclararle a la Iglesia de Roma, especialmente a los creyentes judíos de allí, el papel de la fe y las obras en el contexto del nuevo pacto. El tópico era la salvación y cómo es que se considera justo y santo al pecador ante el Señor. Para ayudar a aquellos que ponían todo el énfasis en la ley, Pablo colocó la ley en su papel y contexto adecuados. Aunque en teoría el judaísmo, incluso en tiempos del Antiguo Testamento, era una religión de gracia, surgió desafortunadamente el legalismo y causó mucho daño. Cuánto cuidado debemos tener como Iglesia para no cometer el mismo error. En Romanos capítulo 13 versos 11 al 14 es fascinante ver que Pablo les dice a los creyentes que despierten y que se controlen porque Jesús vuelve. No importa que esto haya sido escrito hace casi 2000 años, debemos vivir siempre previendo la proximidad de la venida de Cristo. En cuanto a todos nosotros, en lo concerniente a nuestras experiencias personales, la segunda venida es tan cercana como la posibilidad de nuestra propia muerte. Ya sea que la próxima semana o en 40 años la muerte cierre nuestros ojos, o ya sea que durmamos solo 4 días o por 400 años, para nosotros no hay ninguna diferencia. Cuando morimos, lo próximo de lo que seremos conscientes es la segunda venida de Jesús. Como potencialmente la muerte siempre está a la vuelta de la esquina para cualquiera, el tiempo es realmente corto y nuestra salvación está más cerca de lo que creíamos en un principio. Aunque Pablo no toca mucho el tema de la segunda venida en el libro de Romanos, en las cartas a los tesalonicenses y a los corintios lo abarca con mucho más detalle. Al fin y al cabo es un tema fundamental en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Sin la esperanza que ofrece, en realidad nuestra fe no tendría sentido. En definitiva, ¿qué significa la justificación por la fe sin la segunda venida para materializar completamente esa maravillosa verdad? Si supieras con certeza que Jesús vendrá el próximo mes, por seguro harías muchos cambios en tu vida. Por eso debemos cambiarlas ahora, hoy mismo. Nadie tiene la vida comprada. Hoy es el día de oportunidad, querido amigo y querida amiga. Como conclusión diremos que en la Biblia se revela la voluntad de Dios. Las verdades de la palabra de Dios son la expresión del Dios Altísimo. El que convierte esas verdades en parte de su vida llega a ser en todo sentido una nueva criatura. No recibe nuevas facultades mentales, en cambio desaparecen las tinieblas que debido a la ignorancia y el pecado entenebrecerían su entendimiento. Te daré un nuevo corazón, quiere decir te daré una mente nueva.
Al cambio de corazón lo acompaña siempre una clara convicción del deber cristiano y la comprensión de la verdad. El que con oración da atención estricta a las Escrituras tendrá conceptos claros y juicios sanos, como si volverse hacia Dios hubiera alcanzado un plano superior de su inteligencia. El Señor va a venir pronto y debemos estar preparados para recibirlo en paz. Resolvamos hacer todo lo que está en nuestro poder para impartir luz a los que nos rodean. No debemos estar tristes, sino alegres y recordar siempre al Señor Jesús. Él va a venir pronto y debemos estar listos y aguardar su aparición. Oh, cuán glorioso será verlo y recibir la bienvenida como sus redimidos. Largo tiempo hemos aguardado, pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Si tan solo pudiéramos ver al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre. Vamos rumbo a nuestra verdadera patria. Nos estamos acercando al tiempo cuando Cristo vendrá con poder y grande gloria para llevar a sus redimidos a su hogar eterno, su verdadero hogar con Dios mismo. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de tener la paz que tanto anhela nuestro corazón. Sigamos a Jesús, que aún tiene sus manos extendidas hacia nosotros. Sigamos de buena voluntad sus instrucciones a través del estudio de su santa palabra. Solo así su Espíritu Santo nos capacitará para llegar a aquel gran día en paz con Él y con nuestros semejantes. Ese es el verdadero cumplimiento de la ley divina en Jesús. Te deseo que sea Él quien te bendiga. Amén.